Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Harold Vázquez, y quien les habla Luis Núñez. Hoy día tenemos aquí la compañía del amigo Felipe Yaugel. Felipe Yaugel es una de las personas que más saben en el país, yo lo puedo decir porque lo conozco desde hace muchísimo tiempo, del tema financiero. Ha estado involucrado con ese tema durante muchos años y ha estado haciendo algunos trabajos para medir lo que es la eficiencia de los bancos. Este es un tema bien interesante porque permite ver la metodología que se utilizan para medir la eficiencia de las entidades financieras, en este caso de los bancos comerciales. Y él nos va a estar explicando en qué consiste la eficiencia de los bancos comerciales en un periodo, tomó como base un periodo 2010-2014. Y aquí vamos a darle la entrada para que él nos diga de qué se trata este trabajo, cuáles son las ventajas en términos de las metodologías y para qué sirve esto en términos de la economía dominicana. Así que bienvenido, Felipe Yaugel. Yo creo que tú no necesitas mucha presentación, porque tú eres una persona que ha estado mucho tiempo en el medio y ha trabajado. Yo creo que la mayoría de la gente que está, sobre todo en el sistema financiero, te conoce muy bien. Bueno, muchas gracias y buenas noches y gracias por permitirme participar en el programa. Lo que quiero mostrar hoy es un ejemplo de cómo se puede mejorar el aspecto de la supervisión del sistema financiero y también como un aporte para que los mismos involucrados evalúen a sí mismos cómo se pueden ver entre ellos. El tema trata sobre la eficiencia de las entidades financieras. Primero que nada sería bueno definir qué es la eficiencia. En términos prácticos se mide la eficiencia como el cociente entre los insumos y los productos. Una empresa, un banco, cualquier entidad es más eficiente cuando puede producir más con menos. O para una cantidad de recursos, esos recursos pueden producir más productos. ¿Cómo se hace eso en el caso de la banca? Porque la banca tiene todo un sinnúmero de productos y homogeneizar todos esos productos para tú tener una medida debe ser un poco complejo, ¿no? Así es, se complica cuando se mezclan muchos recursos y muchos productos. Porque el índice de productividad, que también así se llama, la eficiencia práctica, es simplemente tomando un insumo y un producto. Pero cuando hay varios insumos y varios productos, no se puede asignar a cada producto qué porcentaje de los insumos le corresponde. Y por eso el índice de eficiencia debe ser medido de otra manera. En este punto, Felipe, a mí me gustaría que tú fueras un poco más, ¿cómo te digo?, le explicara a los amigos de Agenda Económica qué son los insumos, qué es el producto, en este tema específico, porque no es lo mismo hablar de una entidad financiera que de una empresa productora de un bien, servicio. La entidad financiera es un tema muy especializado y un servicio particular, y entonces cuando tú le defines la eficiencia en términos de este cociente, es bueno que le digamos a ellos qué es el producto y qué son los insumos y qué se busca con este tipo de evaluación. Muy bien. Para una entidad financiera hay que tener cuidado con cómo se definen los insumos y los productos. Y hay que diferenciar aquí que yo me refiero a productos, no a los productos financieros, es decir, cuentas de ahorro, cuentas de depósito a plazo, no son esos productos, sino lo que el banco genera con los insumos que capta y los insumos que utiliza. Por ejemplo, un depósito es algo que el banco capta. Exactamente. Entonces lo podríamos ver como una materia prima
para producir algo que es quizás un crédito, un préstamo. Crédito, una inversión. O hacer una inversión en un proyecto determinado. Estamos hablando entonces de rentabilidad. Incluye la rentabilidad, pero va un poquito más allá. Okay. Este tipo de medición de la eficiencia tiene dos enfoques. Uno es el que se llama enfoque de intermediación financiera y otro es el enfoque de producción. Para el enfoque de producción se toma en cuenta aspectos mucho más íntimos de la entidad, como por ejemplo mano de obra, recursos de otra índole, que es difícil hacerlo si uno está fuera del banco, porque esa información no es pública. El trabajo que se hizo aquí fue el enfoque de intermediación financiera, usando la información que es pública, que está en la página de la Superintendencia de Bancos y que se puede extraer de los estados financieros de los bancos. ¿Tú podrías darnos algunos ejemplos de insumos y productos para ver de qué estamos hablando? O sea, sí, por ejemplo, en una gráfica, veamos la primera gráfica. Si vemos a la gráfica que está en la página número 6, la tabla número 1, yo no sé si la estamos viendo ya. Deben de proyectarla ya. Sí, ahí está. Muy bien. En esa tabla se ve un ejemplo de cuáles serían los productos y los insumos, en este caso para 3 bancos comerciales. Como insumos, aquí están los depósitos y los gastos operativos. Y como productos está la cartera total y las inversiones. Esos números que están ahí son cifras de diciembre de 2010. De la Superintendencia. De la Superintendencia de Bancos. Como se puede ver en esa gráfica, ahí tenemos 2 insumos y 2 productos. En la siguiente gráfica, la siguiente página. ¿Por qué, Felipe, y excúsame la insistencia en este sentido, los depósitos y los gastos operativos se consideran insumos? O sea, porque son los recursos que el banco usa para producir, en este caso, créditos, inversiones, dividendos, ingresos de cualquier índole. Okay. Como dije al principio, la selección de los insumos y los productos es importante para hacer esta medición. En el estudio se usó unos parámetros que ya son usados internacionalmente. Pues bien, entonces en esta otra gráfica se puede ver el cálculo de la eficiencia usando el método de productividad, que es simplemente dividir un producto entre un insumo. Cuando se hace así, se puede ver que el banco, en este caso, que resulta más eficiente, depende de con qué se mida. Por ejemplo, en el primer caso, el banco que resultó más eficiente fue Reserva porque el cociente cartera sobre gasto operativo fue el mayor. Sin embargo, para el BHD, la eficiencia medida como cartera sobre depósitos fue la mayor. Es decir, que depende con qué se mida, la eficiencia es diferente. Ese es un problema cuando se usa este método. Y eso ocurre también no solamente para los bancos comerciales que están aquí en este ejemplo, que se eligieron por ser los más grandes. En la siguiente tabla se ve lo que pasa con otros productos, pero también con los mismos otros bancos. En esta gráfica ahora, lo que vemos son los bancos, 3 bancos extranjeros que se eligieron también para hacer la comparación. Y en este caso, el producto cambió. En vez de ser la cartera, se pusieron los ingresos. En este caso, para el año diciembre de 2011. Ingreso por préstamos, comisiones. En el estado financiero dice ingresos totales del banco, ingresos financieros. Esa fue la cuenta que se tomó. Y en la siguiente gráfica, se puede ver entonces que es diferente ahora el banco que resulta más eficiente con respecto a esos productos, a esas mediciones de la eficiencia. Entonces podemos ver entonces que hay un problema. ¿Cómo explicamos ahí? Porque hay 3 bancos, los mismos 3 bancos. Estos son bancos diferentes, entonces, pero los índices de eficiencia, dependiendo de con qué insumo y con qué producto se miden, cambia, indicando qué banco va a ser el más eficiente. Okay. Yo quiero hacer una pausa, parar ahí un poco con esto del índice de eficiencia. Cuando vemos índice de eficiencia, por ejemplo, cartera de préstamos sobre gastos operativos o cartera de préstamos sobre otro indicador, depósitos, por ejemplo, tú me dices, bueno, el banco que tiene un ratio mayor, cartera de préstamos quizás sobre gastos operativos, es más eficiente. Así es. Pero el banco que tenga un ratio mayor, lo que podría simplemente estar mostrando es que tiene una política más agresiva de crédito o de colocación de crédito. Y eso no te dice nada
quizás sobre el riesgo que enfrenta ese banco. Así es. Porque no te dice nada, o sea, no es lo mismo tú salir a colocar dinero y prestarle a todo el que te pase por la puerta, independientemente de que reúnas requisitos o no de tomar un préstamo, que tú hacer una buena depuración de tu cliente y quizás eso te limita. No hay esa diferenciación ahí, ¿no? Así es. Por eso es que no pero es... ahí entra el tema de la supervisión, entonces. Sí, pero para efectos del indicador, esa es una desventaja, porque solamente se está mirando un aspecto a la vez. La metodología que vamos a mostrar ahora, bueno, antes de mostrar la metodología, fíjense qué pasa en la siguiente gráfica, cuando se muestran para diferentes años, bueno, quizás la gráfica no se ve muy clara, pero lo que se quiere mostrar ahí es que cuando se hace la comparación del índice de eficiencia con dos productos y un insumo, dependiendo cómo esté medido el cociente, va a salir un banco diferente como más eficiente. En cada cuadrante de esa gráfica hay un año, comenzando con 2010, 2012, 13 y 14, y en cada uno de ellos se puede ver la flecha indicando qué banco resultó más eficiente para ese año y mediante ese indicador. Lamentablemente no se puede ver el... Sí, la gráfica es muy pequeña. No se puede hacer una ampliación, pero ahí aparecen como unos outliers o unos datos muy extremos, ¿no? Así es, lo que salen extremos. Por ejemplo, extremos, yo estoy viendo acá en la primera gráfica de la izquierda arriba, en esto de inversiones depósitos, yo tengo BHD y Promérica, ¿no? BHD salió con mayor eficiencia en el índice inversiones depósitos, pero Promérica salió con un índice con una eficiencia mayor en lo que tiene que ver con cartera total sobre depósitos. Bien. Y así mismo pasa para las otras gráficas. Se puede notar que en la gráfica de la derecha superior salió Banesco como el banco que tenía el índice mayor de eficiencia en inversiones sobre depósitos y cartera sobre depósitos. En este caso, él tuvo los dos cocientes mayores para el año 2012. Ahí a mí se me ocurre una pregunta, Felipe, en este caso. Esos bancos que tú has mencionado normalmente no son bancos muy grandes, son bancos más o menos pequeños con respecto a los otros bancos, a los principales bancos del sistema. Y sin embargo aquí están apareciendo como más eficientes. Recuerden que estamos hablando de un índice que es puntual, midiendo solamente un producto y un insumo. Ajá. Ahí no se está midiendo todo el producto y todos los insumos. Y tiene el otro inconveniente que es para cada año en particular. Eso puede cambiar de año en año y de cociente en cociente. Sí, pero sería bueno que tú explicaras un poco más eso, porque pudiera darse la impresión que nosotros no quisiéramos que se fuera a interpretar de esa manera, de que los bancos más grandes del sistema que ya son menos eficientes que los más pequeños o algo así, o sea. Bien, como dije al principio, depende qué insumo y qué producto se mida. Aquí se eligieron un insumo y un producto particular y eso fue lo que dio el índice. Okay. Lo importante es ver cómo se puede medir mejor la eficiencia tomando en cuenta más productos y más insumos. El método que vamos a explicar ahora es un método que se llama análisis de envoltura de datos, que tiene como ventajas la siguiente. Se pueden combinar muchos productos. Este es el método que tú propones. Así es. Que pudiera utilizarse para analizar la eficiencia. Así ¿no? es, porque se usa en países de Europa, Asia, Claro. en muchísimos países como método de supervisión financiera para medir la eficiencia de los bancos, pero en este caso la eficiencia relativa. Una cosa que tienen que tomar aquí es que ese índice de eficiencia que está mostrando en esa gráfica es un índice absoluto, porque es para cada banco en particular sin considerar a los demás. Ah, ok. Es decir, cuando ahí dice que un banco particular pero entonces, tiene... ¿cómo decimos que uno es más eficiente que otro? O sea, lo que quiero ver ahí es ese punto. Y excúsame que yo ahí lo que quiero es como que haya más comprensión del tema. Sí. Porque es un tema muy técnico y nosotros lo que nos gusta como programa es que los amigos que nos escuchan y que nos ven salgan lo más edificados posible. Por eso comencé con esta parte. Esas son las desventajas de medirlo así. Yo lo que creo es que lo que nos estamos refiriendo quizás es la forma tradicional de ver eficiencia es tú tomar un producto determinado y analizarlo con respecto a un insumo. Así es. Y ahí tú vas analizando particularmente en qué es eficiente un banco. En este producto te da un banco, en este otro producto te da otro banco, ¿no? Así es. Entonces, quizás este método tradicional tiene esa falla que te puede
te puede dar, por ejemplo, quizás lo que usted está señalando, don Luis, una mala impresión. Te puede dar una mala impresión porque tú estás viendo un producto en particular y puede ser por lo que mencionábamos anteriormente, quizá un banco pequeño entra a un mercado, quiere tomar participación, tiene una política agresiva de crédito y de repente presta mucho con relación, no ha capturado muchos depósitos porque acaba de llegar al mercado y de repente te sale un índice de esto, de crédito sobre depósito, muy bien, ¿no? Entonces te pueden publicar como que está muy eficientemente, como que está operando muy bien, ¿no? Bajo métodos tradicionales de medición de eficiencia. Sí, vamos a hacer una pausa, Harold y Felipe, y cuando retornemos entonces, para que Felipe nos dé más detalles sobre eso que tú estás planteando. Venimos en breve. Buenas noches, amigos de Agenda Económica. Estamos acá, Luis Núñez, un servidor, quien les habla, Harold Vázquez. Estamos con Felipe Yaugel y estamos tocando el tema esta noche de lo que es la eficiencia, cómo medir la eficiencia en el sector empresarial y específicamente en el sector de la banca. Entonces Felipe nos está contando, nos quiere introducir sobre una metodología que se utiliza en algunos países o en varios países desarrollados para medir eficiencia en el sector financiero, que él mencionaba que es la metodología de envoltura de datos, o creo que Data Envelopment Analysis, ¿no? Así es. DEA en inglés, por sus siglas en inglés. Y Felipe en la sección anterior nos comentaba que tradicionalmente, como se mide la eficiencia, es que tú tomas un producto, por ejemplo, un producto que hace un banco es la cartera de crédito, y haces un cociente entre ese producto y algún insumo, como el total de depósito. Los bancos tienen como insumo los depósitos que lo captan del público y lo convierten en crédito. Entonces, las metodologías tradicionales, tú haces este ratio y, por ejemplo, el banco que tenga un mayor ratio de cartera de crédito sobre depósito, se dice que es más eficiente. Pero esta metodología pudiese presentar serios problemas. Y don Luis nos señaló quizás, por ejemplo, porque las gráficas no estaban dando, porque algunos bancos que ni siquiera son representativos del mercado te podrían resultar como mucho más eficiente, y esto podría estar sesgado por el hecho de que estamos utilizando un producto o por el hecho de que un banco tenga una política determinada agresiva de crédito, por ejemplo. Entonces Felipe nos va a introducir un poco lo que es una metodología mucho más idónea para hacer este tipo de mediciones, ¿no? Antes de que Felipe te conteste, Harold, permíteme decirle a los amigos de Agenda Económica, los bancos son entidades de intermediación financiera. ¿Qué es esto? Los bancos captan recursos, y a propósito de que tú hablabas de los depósitos, esos recursos que los bancos captan, ellos los administran, los prestan hacia adelante, y su trabajo es precisamente permitir que esos ahorros de los ahorrantes, o sea, valga la redundancia, sean utilizados para fines de inversión y de financiar las actividades productivas. En este caso, Yaugel, entiendo que estamos hablando de cuán eficiente es un banco manejando estos recursos de terceros, básicamente, y eso por eso se habla de que los depósitos son un insumo. Sí, tanto los depósitos como otras cuentas. Otras cuentas que abren los clientes en los bancos. Otras cuentas de la contabilidad del banco. De la contabilidad. Sí, porque están los depósitos, pero también están, por ejemplo, los otros pasivos. Están los gastos operacionales. Recursos propios. Y dependiendo de los insumos que se usen, el índice de eficiencia puede cambiar. Okay. En la tabla que podemos ver ahora, la siguiente tabla, la página 15, estamos esperando que nos pongan en esta tabla. Aquí está una muestra para el año 2010 de los insumos y los productos que se usaron para medirle la eficiencia en el ejemplo que trajimos. En ese caso se escogieron 4 insumos y 3 productos. Así es. Para los bancos comerciales, y las cifras son del 2010 a 2014. Entonces ahí están prácticamente todos los bancos, ¿no? Ahí están todos los bancos y esos son
ejemplos de insumos y productos que según la metodología internacional se usan para esta medición. La parte que está en azul son los insumos. Sí. Y la parte que está en morado son los productos. Sí, como producto está la cartera total, las inversiones y los ingresos. Ok. Y como insumos están los depósitos, otros productos. Otros pasivos. Sí, otro pasivo, perdón. Gastos operacionales. Y gastos operativos. Y gastos operativos. Muy bien. Entonces, ¿en qué medida, otra vez, en qué medida estos insumos, que son lo que los bancos utilizan para hacer sus operaciones, le dan rendimientos en términos de productos? Muy bien. Quiero señalar que estos son parte de los insumos. Sí, no todos. Sí. No todos. No. Igualmente, esos son parte de los productos, ahí no están todos. Sí. Sí, no, porque los bancos tienen muchísimas actividades. Por ejemplo, pero para mostrar, la asesoría podría ser un producto. No, y las operaciones en divisa y los servicios del comercio exterior y todo eso son actividades que los bancos... Muy bien, pero con estos ejemplos fue que quisimos mostrar la metodología. Entonces, en definitiva, ¿qué hace la metodología? La metodología lo que permite es que se pueda mezclar en un solo índice varios productos y varios insumos. Y que con esa metodología se pueda determinar el índice de eficiencia relativo, que es otra cosa que también tiene de importante. No es absoluto, no es el índice que tiene este banco en este momento, sino el índice que tiene ese banco con respecto a los demás. Por lo tanto, siempre va a haber un banco que va a tener el índice de eficiencia más alto y con respecto a ese que se va a medir los demás. Eso se usa mucho para hacer benchmarking, que son comparaciones. Eso tiene la ventaja de que la comparación tiene un índice, tiene un marco de referencia. No es un número que para algunos puede ser alto, para otros puede ser bajo, pero cuando tú lo comparas contra el mejor, ya tú sabes que lo que tiene esa deficiencia con respecto al mejor. Muy bien, ¿qué otra cosa tiene esta metodología de ventaja? Que no es estática, sino que se utilizó para el cálculo de eficiencia la metodología que se llama de ventana, que toma una ventana móvil, comenzando con el 2010, y se usaron 3 años. En los ejemplos en los estudios que hay internacionalmente se usan 4 o 5 años, pero en este caso, como por un lapso muy pequeño, de solamente 5 años, se tomó 3 años. Esto es, se mide la eficiencia de todos los bancos, por ejemplo, comenzando del 2010 al 2012. Luego del 11 al 13 y después del 12 al 14. Son 3 ventanas. En esas 3 ventanas, todos los bancos se computan con todos esos insumos y esos productos y se mide la eficiencia de cada uno de ellos con respecto a los demás. Va a haber un banco que va a tener la mayor eficiencia y ese va a ser el banco que va a tener eficiencia de 100. Y los demás van a estar por debajo dependiendo de qué tan lejos estén de esa eficiencia del mejor. Fíjense que para poder mezclar varios insumos y varios productos, hay que buscar una manera de que esa mezcla sea homogénea. Entonces lo que hace la metodología es que se ponderan tanto los insumos como los productos por un indicador, que es lo que hace la metodología, es el cálculo que hace la metodología, para poder hacer que se maximice la eficiencia del mejor. Es decir, que todos estos insumos que tú tienes acá, por ejemplo, como depósitos, otros pasivos, gastos operacionales, tú no simplemente los agregas, así es, sino que los agregas a todos, pero dándole una ponderación a cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo se determina esa ponderación cuando tú intentas hacer o crear este indicador? La ponderación, para tú poder agregar todos estos insumos y todos estos productos. Sí, la ponderación tiene como objetivo evitar la incertidumbre de que no se sabe cuánto aporta cada insumo a cada producto. Y se logra con la ponderación también de que ese índice sea el máximo para cada banco. Es una ponderación que cuando se calcula correctamente va a tratar de que la eficiencia sea la máxima para cada banco. Hay 2 enfoques, uno de la eficiencia de parte del insumo o de parte del producto. Para el cálculo que hicimos aquí se usó el enfoque del producto. Es decir, que las ponderaciones son aquellas, o mejor dicho, las ponderaciones que se emplearon son aquellas que maximizaban el índice de eficiencia con respecto al producto de cada banco. Okay. En este caso, la ponderación es la importancia que tiene cada uno de estos insumos con respecto al conjunto de los insumos. Tanto los insumos como los productos. Entonces, eso significa que un banco puede tener, por ejemplo, basar su negocio más en depósito que otro banco. Y otro banco puede utilizar más recursos propios
que el anterior. Y así por el estilo, tú vas a tener, cada banco tiene un insumo que tiene una ponderación X dentro del conjunto de insumos que utiliza para la operativa o para hacer su negocio. Y así mismo pasará con los productos. Y así Va a haber un producto que para un banco es más importante para medir su eficiencia que para otro. Así tú podrías quizá corregir el problema que veíamos anteriormente de que si un banco, por una cierta razón, no se apoya tanto en un insumo, salga muy eficiente con el resto del sistema, pero simple y sencillamente no se aporta, quizá como decíamos, un banco pequeño que acaba de entrar, tal vez no se apoya tanto en depósitos, ¿no? Y cuando tiene una mayor proporción de capital propio, por ejemplo. Exactamente, y cuando tú haces una medición utilizando el ratio de depósito, obviamente queda muy por encima de lo demás, pero por una condición, acaba de llegar este individuo al mercado quizá, y ese no es su fuerte, por ejemplo, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Entonces tú tratas de corregir con esto al considerar también los otros insumos que tiene el banco y dándole su peso. Y también cuando lo mides en el tiempo. Esa es la ventaja de usar la metodología de ventana, de que no es puntual, no es algo fortuito que pasó en un momento, sino como se midió en una ventana de tiempo, si el banco fue eficiente en esa ventana, fue consistente con su eficiencia. Okay. En la siguiente gráfica entonces ya está el resultado. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué resultado entonces tú encuentras con esta metodología? Bueno, vamos antes de que Jean-Pierre nos dé estos detalles, vamos a ir a una pausa, retornamos en breve. Muy bien, amigos de Agenda Económica, continuamos. Don Luis Núñez, Harold Vázquez, quien les habla, con nuestro invitado Felipe Laugel, y estamos hablando de la implementación de una propuesta de implementación de una metodología para medir eficiencia en el sector financiero basado en lo que se conoce como el DEA o la metodología de envoltura de datos. Fuera de cámara estábamos conversando un poco detalle de esta metodología y Felipe nos señalaba que esta metodología utiliza lo que es un concepto económico, que los que han tomado un primer curso de economía tal vez habrán escuchado, que es lo que se llama frontera de posibilidad de producción. Una frontera de posibilidad de producción lo que te mide es cuál es la capacidad máxima de producción. Usualmente se utiliza para mostrar la capacidad máxima de producción en una economía. En este caso, lo que esta metodología construye es una frontera máxima de eficiencia dada el conjunto de bancos que está analizando, ¿no? Toma los bancos más eficientes, esos bancos constituyen una frontera y luego tú comparas el resto de bancos con esos bancos que están ahí. Así ¿no? es. Entonces, tú nos vas a hablar un poco de los resultados de esta metodología. Sí. Acá, ¿no? En base a la metodología que acaba de explicar Harold, estos son los resultados que están en la tabla, la página 16. Ahí te está presentando el análisis. Sí, el resultado. Usando los resultados del análisis, usando la metodología que tú mencionabas. Bien, vamos a hablar un poquito de esa tabla. Esa tabla muestra para cada banco cuáles fueron los resultados de su índice de eficiencia en cada año. Y para cada ventana de 3 años, que fue lo que se usó, el método de ventana móvil. Es bueno quizás observar en ese cuadro dos cosas. El promedio general, que es la penúltima columna a la derecha, y una gráfica, que es una flecha que está en la última columna que dice tendencia. Vuelvo a observar que el promedio general que está en la tabla es el promedio de todos los índices de eficiencia de ese banco en las 3 ventanas. Este índice está construido para que sea un indicador entre 0 y 1. Así es. Entonces, por ejemplo, el banco Citibank, que te da como más eficiente, tiene un indicador de 1. Este está en la frontera o el que te da más eficiente relativo a los otros bancos. Así es. Por eso que tiene un 1, y todos los que tengan 1, que no es el solo, fueron los que están en la frontera de eficiencia. Pero esto no quiere decir, tú decías ahorita que esta eficiencia es relativa. Esto no quiere decir que quizás los otros son ineficientes, sino que comparado con Citibank, Citibank puede ser un banco muy eficiente y el banco B puede ser un banco eficiente también.
pero menos eficiente. ¿Cómo? Pero simple y sencillamente tú estás diciendo, este otro banco es más eficiente. Así es. O sea, esta metodología no te da un indicador o un nivel mínimo por el cual deberían estar los bancos en términos de eficiencia, por ejemplo. Rango sugerido, no te lo va a dar porque no es absoluto, es término relativo. Es totalmente relativo. Ahí hay un tema, Felipe, que a mí me gustaría que tú incluyeras en el análisis. Yo creo que aquí hay que tomar en consideración lo que es la política de negocio de estas entidades, porque por ejemplo en el caso del Citibank, yo sé que es una entidad que no tiene negocios con pequeños, no tiene negocios al detalle. Normalmente sus clientes son corporativos. ¿Qué implica esto? Que el costo de manejar los negocios del banco es menor. Por eso es más eficiente. Por eso es que resulta más eficiente. Pero es por la naturaleza. Pero es por la naturaleza porque, por ejemplo, de los negocios. Es un buen punto. Que realiza, porque al tú manejarte con menos clientes, pero clientes más grandes, el costo te da es mucho menor y no es una casualidad por la cual el banco Citibank, que es un banco grande a nivel internacional, haya adoptado esa política en la República Dominicana hace unos años, ¿no? Que dejó de emitir tarjetas de crédito y una serie de otros negocios al detalle. Y ahí lo que hace es que se ahorra mucho en términos de operatividad. Y eso es una política de negocio. Sin embargo, hay otros bancos. Que, bueno, ahí tú lo puedes explicar. Por ejemplo, Banco de Reserva está muy cerca, porque estamos hablando de 0.96. Sí. Y el Scotiabank es casi uno. Casi uno. Y ese tiene también mucho, contrario al Citibank, tiene muchos negocios de operativa mayor, o sea, de mayor costo de operativo. Entonces, tal vez eso tú no lo puedas explicar un poco. Como dije antes, va a depender de los insumos y los productos que se incluyan. Tú señalaste muy bien que hay otras cosas que debieron incluirse. El problema está que eso no es una información disponible. Sí. Entonces, la información disponible para hacer el estudio es la que se usó y que es también la que se usa internacionalmente, porque es una información que puede ser comparada al público, porque el enfoque de intermediación financiera es diferente al enfoque de producción, que va más bien por donde tú vas. Pero para el enfoque de producción no hay información pública. Que ahí yo puedo saber la política del banco, la mano de obra que tiene, la cantidad de empleados, otros costos, tecnología, cosas así no está incluida aquí. Un banco aumenta su eficiencia, por ejemplo, cuando usa mejores procesos, cuando usa mejor la tecnología de información, pero ese tipo de información, ese tipo de insumos no está incluido en el análisis porque es una información disponible. Pero como quiera, el estado financiero al final dice cómo se desempeñó el banco. Entonces, esa es la información que se está usando para medir esta eficiencia. Y como es una ventana móvil, si el banco es eficiente en todo el periodo, en esa ventana móvil, no es una casualidad, sino él está haciendo algo consistentemente que lo hace cada vez más eficiente. Fíjense que en la tabla, casualmente, para el Citibank, todos los años, en todas las ventanas, su índice fue siempre de 1. Sin embargo, para otros bancos, como es Reservas, en algunos años fue 1, pero en otros no fue tanto. Y al final, su promedio quedó en 0.96, que no es malo. No, es bueno. Y ese es el mensaje que nosotros no queremos que la gente asuma como crítico ni nada parecido, sino simplemente tiene mucho que ver con la política de negocio de las entidades, cómo manejan y el costo que asumen, pero también la tecnología y los gastos. También puede darse el caso, por ejemplo, de que un banco en un momento dado tenga un proceso de arranque, esté haciendo grandes inversiones que todavía no le están dando la rentabilidad que se supone que le darán en el futuro, cuando esas inversiones ya estén consolidadas y entonces ya se haya logrado la madurez necesaria para que ya se pueda ver los resultados de otra manera. Muy bien. Y la última columna en la tabla es la tendencia del indicador. Esa tendencia es simplemente viendo cómo son las flechas que se ven ahí. Sí. Una flecha hacia arriba indica que la tendencia, aunque ese fue el índice promedio, la tendencia es a que suba, porque al final del periodo el indicador fue mayor.
Cuando la flecha es hacia abajo fue que el índice en los últimos años de la medición fue menor. Y cuando la flecha es amarilla es que el índice consistentemente fue constante. Que ese es el de referencia. Exactamente. En este caso hubo un par de bancos que tuvieron, sí, 4 bancos que tuvieron una tendencia amarilla, eso quiere decir que fueron constantes. Aquí hay que señalar que la metodología también permite comparar bancos nuevos con bancos viejos. Y en este caso, en el periodo, hubo fusión de bancos y hubo bancos que se transformaron. Se transformaron de bancos de ahorro y crédito, se transformaron a bancos comerciales. Y todos se incluyeron en el mismo periodo. En el cuadro se puede ver que cuando el banco no está operando... ¿Tú lo incluyes como un nuevo banco? Sí. En ese caso. Sí, sí. Okay. Por ejemplo, el caso del BHD y León, en un periodo fueron BHD y León y en otro fueron BHD León. Y la eficiencia se midió de forma diferente. Y en la tabla aparece cada uno de ellos como un banco diferente. Okay. Sí, por eso es que BHD León tú solamente tienes el cálculo para 2014. Porque ahí fue el único año en que hubo estadística del Banco BHD León. De BHD León, exactamente. ¿Qué tan complejo es la implementación de esta metodología y en términos de recursos? No es complejo. Es una metodología estándar. Es una metodología estándar. Es utilizada por otras superintendencias de bancos o organismos supervisores de banco internacionalmente. En Europa, en Estados Unidos y en Asia. O sea, es ampliamente aceptada. Ampliamente aceptado, y no solamente, aunque su origen no fue para bancos, sino para otro tipo de eficiencia de producción, pero la metodología se aplica a cualquier tipo de mercado, negocio. Es simplemente para comparar unidades operativas, unidades productivas en diferentes contextos. En este caso, se usa mucho en banca para medir la eficiencia de sucursales. Para los mismos bancos, medir la eficiencia de sus propias sucursales. Tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Es posible que tú aplicando esta metodología en términos de sucursales te dé, por ejemplo, una sucursal que no es muy eficiente? Y tú dirías, bueno, estos indicadores de eficiencia no me dan, ¿no? Pero muchas veces los negocios o las empresas, y me consta, ¿no? Tengo familia que está en actividad empresarial, a veces tienen productos, tienen insumos, aunque no sea eficiente tenerlo, tú dirías, ¿por qué lo tienes? Yo tengo este producto en mi almacén, por ejemplo, pero tú preguntas, ¿por qué tú lo tienes si ese producto casi no se vende, no se rota? Y muchas veces tienen un producto de ese tipo porque no quieren que si algún día aparece alguien y pregunta por ese producto, lo tenga. No decirle porque que no. el día que no lo tiene, esa persona se va a otro negocio y después ya no vuelve donde ti porque entiende que el otro entonces siempre tiene de todo y tú no. Y a veces hacen ese tipo de decisiones. Que en el caso de, por ejemplo, una empresa que tenga sucursales, quizás como un banco, puede ser que tú me dices, bueno, esta sucursal en esta localidad no me es rentable. Lo que yo pago en costo de mantenimiento, más que el volumen de negocio que me deja a mí, no me es rentable, no me cumple. Pero tal vez me conviene tener presencia. La gente me ve, me asocia y quizás eso me trae otro tipo de negocio, otro tipo de ventaja por otro lado, ¿no? Y es posible que interactúen así las entidades, ¿no? Sí. Lo que nos demostró... Escúchame, Felipe, nos están pidiendo una pausa, retornamos en breve. Bueno, amigos, vamos a la última parte de nuestro programa del día de hoy. Harold y yo hemos estado disfrutando de todo lo que nos ha traído Felipe Yaugel en términos de cómo medir la eficiencia de los bancos comerciales, las diferentes metodologías que se usan para estos fines, tanto a nivel local como a nivel internacional. Estos temas son novedosos, son bien técnicos, pero son bien interesantes porque nosotros como país podemos decir que tenemos un sistema financiero bastante eficiente, bastante bueno, y ahí tú lo puedes ver cuando te das cuenta de las pocas diferencias que hay entre el banco más eficiente y los que le siguen. Realmente, en la mayoría de los casos, es una diferencia muy poca, muy reducida.
Y hemos estado hablando aquí de las razones por las cuales esto puede ser diferente y qué es lo que puede explicar esto. Yo creo, Felipe, que estamos en esta última parte del programa. Quisiéramos ver de qué manera podemos ir redondeando una idea de cuál es la importancia de esto, para qué sirve, José, y qué información da esto a los bancos que, por ejemplo, no estén a la altura de los más eficientes, más o menos en qué medida eso deben preocuparse como entidades financieras, porque no estamos hablando del sistema, sino de bancos en particular en estos casos. Sí, la ventaja que tiene este método es que permite a los que no caen en la frontera de eficiencia ver qué les hace falta, qué mejores prácticas deberían implementar para poder ser tan eficientes como el más eficiente. Ese es el punto de vista particular de cada banco. Desde el punto de vista de las autoridades de supervisión, también les sirven para guiar en la medida, El enfoque de supervisión, porque al final lo que se quiere con la eficiencia es que los costos sean menores para el consumidor, para los clientes de los bancos. Y cuando medimos la eficiencia ya tenemos un punto de referencia de qué pedirle al banco para que sus costos mejoren y al final eso sea un beneficio para los clientes. O sea que cuando se hace un análisis utilizando esta metodología, en el caso, por ejemplo, de las autoridades, ellos pueden visualizar cuáles son los bancos en los cuales hay que trabajar más, porque estamos hablando de que lo que se busca a final de cuentas es que todos los bancos sean eficientes. Y si hay un banco que está un poco distante de la frontera de los más eficientes, entonces hay que ver qué es lo que pudiera estar eventualmente pasando en esa entidad financiera y en ese caso la autoridad, la superintendencia de bancos, las autoridades monetarias pueden ya tener una señal que le indica que hay que revisar a ver qué pudiera estar pasando en esa entidad para fines de evitar problemas mayores. O para mejorar. O para mejorar. Así es. Sí. ¿Qué podemos decirle específicamente a los bancos en este caso? Porque aquí nosotros tenemos muchos bancos muy grandes, bancos muy pequeños, bancos que son más recientes, que están comenzando a penetrar el mercado. Y sabemos todos que este es un mercado muy competitivo, o sea, donde los bancos que permanezcan en él tienen que ser a base de eficiencia. Entonces, ¿qué podemos aquí ir concluyendo con este trabajo tan interesante que tú nos has traído hoy día? Bien, lo que hemos dado aquí es el cálculo de eficiencia con los productos e insumos que se muestran en los estados financieros. Pero sabemos que para mejorar la eficiencia de un banco eso no basta, sino que hay que ver a lo interno de cada banco, mejorar sus procesos, mejorar sus procedimientos y mejorar la forma como hacen la colocación de sus productos. Eso es lo que al final va a mejorar la eficiencia de cada banco. Eso redunda inevitablemente en los costos, que al final también debe influir en los precios para los clientes. Con esta metodología, el banco puede saber, desde el punto de vista de los estados financieros, cómo está con respecto a los más eficientes, tratar de ver cuáles son las mejores prácticas que tienen los bancos más eficientes y en ese sentido orientar su accionar para que su eficiencia mejore. Con la finalidad de que al final quede una frontera de eficiencia que haya más bancos en esa frontera. ¿Podemos hacer comparaciones de los bancos locales con otros bancos internacionales? Pero con la información que tenemos disponible. Con la información que En tenemos términos de disponible, eficiencia, o tú lo has realizado quizá como parte de los ejercicios que tú has realizado, o si sería adecuado, ¿no? Se ha hecho. Se ha hecho. De hecho, hay publicaciones que hacen este mismo estudio con bancos de diferentes países. Ok. Pero para el caso de este estudio no, fue solamente con los bancos locales. Pero ¿no presentaría dificultad hacer comparaciones con otros países, dado que las regulaciones podrían ser un tanto distintas y esto podría tal vez marcar diferencias? Sí. ¿no? Pero y otro detalle, excúsame la interrupción, en la República Dominicana se han venido tomando medidas de parte de las autoridades monetarias. Por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, lo que cobran, las tasas de interés y ese tipo de cosas. Creo que la idea es un poco ir unificando
la tasa de interés con un producto como este que cada banco tenía una tasa y a veces se hacían estudios. Tú veías que habían bancos que cobraban una tasa de interés mucho más alta que que otros. Y entonces las autoridades han estado empeñadas en ver cómo un poco van corrigiendo esas diferencias y forzando más a la eficiencia de los bancos en ese tipo de cosas. Es parte de las políticas que se pueden emplear para reducir los márgenes de intermediación en función de que los costos mejoren. Sí, y para dar un mejor servicio a los clientes de los bancos, que son los consumidores de los servicios financieros, tanto como consumidores para temas comerciales, por ejemplo, los usos de tarjetas de crédito, como los que toman prestado los bancos para hacer operaciones de inversión. Considerando la necesidad de que la economía dominicana tiene que ser una economía mucho más eficiente. El dinero, tomar dinero prestado, le genera un costo a las empresas. Entonces las empresas, en la medida en que esa tasa de interés, y por eso la política monetaria a veces tuve que estar bajando la tasa de interés, la idea es precisamente bajar ese costo para que haya más actividad productiva. Pero no solamente es un tema de tasa de interés, también hay otros temas dentro del sistema, que comisiones y cosas que a lo mejor no se presentan como tasa de interés, pero que la postre son costos. Es bueno también que se sepa que estos son estudios que dan indicadores, y los indicadores no son para dar respuestas, sino para hacer preguntas. Para ver por qué eso es así. Sí, ¿no? Y yo creo que está muy bien, porque las autoridades tienen que tener elementos de cómo andan las entidades del sistema. Y con este tipo de estudios ya ven la situación particular de cada una de las entidades, y entonces ahí pueden ellos tomar decisiones para fines de focalizar el tema de la supervisión. Tú como analista, ¿cómo tú ves, en términos generales, el nivel de eficiencia de nuestra banca, quizás comparada con países similares, quizás en Centroamérica? No sé si tú tendrás alguna opinión al respecto, ¿no? O algunos otros países. Por lo que he visto, si yo mido la eficiencia de los sistemas financieros en función de los márgenes de intermediación, nos falta un trecho todavía. Porque hay bancos que se manejan en otros países con un margen de intermediación mucho más pequeño y tienen crecimiento, tienen expansión, tienen muchos productos. En ese sentido yo creo que nosotros también nos falta todavía algo que recorrer en ese sentido aquí, localmente. Pero se ha hecho un gran trabajo, obviamente. Sí, claro, el sistema financiero ha mejorado mucho, las autoridades han sido bastante celosas con ese tema, lo cual no quiere decir que en un momento dado pueda darse un caso de un problema de un banco, como el caso Peravia, ¿no? que es un caso que se está ahora mismo ventilando, pero ya no se trata de un problema sistémico, sino de un grupo de personas que manejó mal un banco y se están tomando las medidas del lugar. Tal vez con una metodología como esta se pudo haber previsto un poco una situación de esa naturaleza. Todos estos métodos lo que persiguen es eso, tener una visión proactiva. Yeah. Bueno, Felipe, te agradecemos mucho que haya venido al programa a traernos este estudio y esta novedad para nosotros, porque la verdad es que conocer estudios de esta naturaleza y la importancia que tiene para un sistema tan importante como el sistema financiero, yo creo que es sumamente clave, y yo creo que también le da algún tipo de idea a las autoridades para fines de trabajar esta temática. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Hemos terminado por hoy, amigos de Agenda Económica. Nos vemos en el próximo.